Buenas, vamos a trabajar con funciones en Python. Para definir una función tenemos que usar la palabra reservada def, seguida del espacio y del nombre de la función. Vamos a llamarlo función, que va a recibir un argumento, que va a ser x y 2 puntos. Vamos a hacer espacio y de manera indentada vamos a poner, por ejemplo, return x. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no le doy este espacio, esta indentación? Me va a generar un error. Ejecutamos, por ejemplo, y va a salir que está mal indentado el bloque. Entonces tenemos que ponerlo de esta manera. Listo. Ahora, para llamar a la función, llamamos al nombre y entre paréntesis ingresamos un valor. Este valor 2 va a reemplazarse aquí y finalmente va a retornar el valor, ¿no?, que se ha reemplazado. Entonces va a salir 2. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una ecuación, una expresión un poquito más elaborada. Vamos a hacer de esta manera y vamos a reemplazar. Y vemos que nos genera este número, ¿no? Listo, de valor. Ahora, vamos a borrar y vamos a trabajar, por ejemplo, con símbolos. Por ejemplo, vamos a hacer simpy import símbolos. Ahora voy a definir una X y para usar símbolos voy a definir símbolos y entre comillas simples vamos a definir X. Vamos a decir que vamos a tener una función que va a ser X elevado coseno de X menos 3 y esto lo vamos a imprimir en nuestra función, por ejemplo. Nos va a imprimir. Si vemos acá nos está dando una pequeña observación, podríamos usar coma y también importar cos. Listo, ahora sí. Y nos imprime de todas maneras. Listo. Ahora, si yo quisiera evaluar esta función, hay muchas maneras. Vamos a usar una forma. Por ejemplo, vamos a definir otra variable que se va a llamar fevaluar. Vamos a decir que f.subs y la función subs recibe dos argumentos. Uno va a ser en función de qué quiero reemplazar. Estamos trabajando con x, entonces vamos a ingresar x. ¿Y qué valor va a tomar esa x? Entonces vamos a poner, por ejemplo, 2 de momento. Vamos a ver qué número nos genera. Vamos a imprimir en consola, evaluar. Y ahora sí, vemos que nos genera un coseno 2 más 1. Pero si nos fijamos, no nos está dando un número exacto. Podríamos también imprimir eval para evaluar el número exacto que nos genera, ¿no? Entonces, vemos que ahora sí nos genera un número exacto. Si agregáramos más, por ejemplo, más variables, por ejemplo, más x, este valor cambiaría, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo graficar estas funciones. Por ejemplo, vamos a graficar importando front, por ejemplo, simpy plotting import plot. Listo. Vamos a ir a plot y vamos a imprimir nuestra expresión. Listo. Vamos a imprimir. Y vamos a ver que efectivamente nos imprime la gráfica, ¿no? Ahora, si yo quisiera trabajar con más variables, es decir, no solamente en el eje X y Y, sino también en el eje X, Y y Z, podría también trabajar con plot 3D y, por ejemplo, definir otra variable más. Por ejemplo, podríamos hacer de esta manera símbolo y decir Y. Pero si nos fijamos y si quisiéramos trabajar también con Z, sería un poquito, digamos, un poquito extenso, ¿no? Un par de líneas adicionales. Podemos acortar esto poniendo una coma y dentro de símbolos, seguido de espacio, definir Y. Entonces, vamos a reemplazar aquí, por ejemplo, Y. Ya podemos trabajarlo. Y vamos a reemplazar en 3D. Ahora, vamos a ver cómo se comporta. Y listo. Vemos que de esta manera la gráfica se está representando en el eje X, Y y Z. Ahora, por ejemplo, si trabajáramos con Z, agregamos Z y reemplazamos aquí, debería cambiar la forma. Vamos a ver. Vemos que sí se ha cambiado la orientación. Entonces, de esta manera podemos trabajar con funciones, símbolos y graficar en 2 y 3D.